Buenos días, hermanos. Damos inicio a la escuela dominical. Les pido por favor, tomen su lugar y pongan sus teléfonos en silencio. Vamos a orar al Señor para iniciar nuestra adoración en la meditación de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu gran amor, por tu gran bondad. Te agradecemos por la salud, por el tiempo y por el lugar que nos das para poder escuchar tu palabra. Te rogamos por aquellos que vienen en camino y suplicamos que tu Santa Escritura pueda transformar nuestro corazón. Te rogamos también por los cantos que preparó mi hermano Rafa para el culto, para que puedan edificarnos. Que todo, Señor, lo que se haga hoy sea para alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esa expresión, sabemos, significa los principios básicos de la palabra de Dios. Metafóricamente, Hebreos dice que los primeros rudimentos son como la leche que necesita un recién nacido. También Hebreos dice que los primeros rudimentos son como el cimiento o el fundamento de una construcción. En ese sentido, los primeros rudimentos son los principios elementales, es lo primero que debe aprender un cristiano y que se supone ya deberíamos de dominar. Recordemos que el asunto de los primeros rudimentos va acompañado de un exhorto, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen otra vez necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Bueno, nosotros ya estamos avanzando en estas doctrinas que conforman estos primeros rudimentos y estamos examinando el asunto de la eclesiología, que en la lista que nos da Hebreos abarca dos doctrinas: la doctrina de los bautismos o los lavamientos, y hoy vamos a examinar la doctrina de la imposición de manos. La lista está por demás preguntarla porque a estas alturas creo que todos ya se la saben. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si alguien aún no se aprende estas 6 doctrinas en ese orden, pues le animamos a que examine en casa Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, en donde se explican estas 6 doctrinas, o también, como hemos dicho, 3 pares que conforman los primeros rudimentos. Bien, hoy vamos a hablar de la imposición de manos. Y yo creo que todos aquí alguna vez hemos tenido una experiencia en lo relacionado a la imposición de manos. Tal vez en la iglesia, tal vez al visitar otra iglesia fuimos testigos de la imposición de manos, tal vez a través de un video hemos visto que algunos predicadores, algunas iglesias, algunos hermanos acostumbran la imposición de manos. Pero no me dejarán mentir, hermanos, que este asunto de la imposición de manos está envuelto de mucho misterio y también de mucha ignorancia, tanto que se ha creado una especie de misticismo o fetichismo con el asunto de la imposición de las manos. Entre muchas de las cosas que podemos ver, hay personas que piensan que la imposición de manos es la transferencia de un poder, la transferencia del Espíritu, la transferencia de una gracia.
Otros han llegado a pensar que por la imposición de manos se pueden sacar fuera a los demonios de una persona. Y lejos de ser la perspectiva de las Escrituras, se parece más bien a la interpretación que le dio Simón el Mago a la imposición de las manos. ¿Se acuerdan? Que pensaba que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu, y llegó a la conclusión de que les iba a ofrendar a los apóstoles para que le dieran también esa facultad o ese poder. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta en la siguiente diapositiva. ¿Qué simboliza la imposición de manos? Porque estamos de acuerdo que es un símbolo, ¿verdad? Porque sí estamos de acuerdo que nuestras manos o las manos de los apóstoles son iguales y son comunes, no tienen ningún poder. ¿Qué es una mano? Carne, polvo de la tierra. Y entonces debemos estar de acuerdo que el imponer las manos como tal solamente es un símbolo, solamente es una señal. Pero ¿qué simboliza la imposición de manos? Hoy vamos a hablar de algunas cositas que simboliza la imposición de manos, entre las cuales, número 1, en la tradición judía se deben considerar al menos 3 aspectos. O sea, en el judaísmo, la imposición de manos al menos abarca 3 cosas. ¿Sale? La primera, una señal de la transferencia de culpa. Repito, cuando un judío en algunos contextos y en algunas ocasiones le imponía las manos a otra persona o a un animal, por lo regular esto era una señal de la transferencia de culpa. Y sobre esta persona o sobre este animal, pues recaía el castigo. Vean Levítico 16:21, por favor. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Aquí la cita nos dice que el sacerdote Aarón, en el día del Yom Kippur, o el día del perdón, o también se le conoce como el día de la expiación, se le colocaban las manos al macho cabrío, transfiriéndole así la culpa, y después de transferirle la culpa, se le enviaba al desierto con la finalidad de que sufriera el castigo del pueblo, ¿o no? Muy probablemente una sombra de lo que encontramos en los evangelios cuando el Cristo es abandonado por Dios el Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, esa es la primera cita. La segunda, Levítico 24, verso 14. Aquí tenemos la ocasión de un hombre que blasfemó el nombre de Dios. Recordemos que hubo una época en la cual sí se podía pronunciar el nombre de Dios, y un hombre blasfemó el nombre. Y en ese momento ocurre algo. Vean por favor el verso 14. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Entonces, la imposición de manos en la tradición judía, en primer lugar, es una señal ¿de qué? De la transferencia de culpa. Eso en la tradición judía, ¿sale? Número 2. Una señal de la transferencia de la bendición. También cuando se imponían manos, muchas veces estaba simbolizando la bendición de Dios sobre tal persona. Aquí tenemos un evento en especial cuando Cristo ora por los niños.
Vean Mateo 19:13. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? ¿Sí? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Aquí la intención de la comunidad al llevarle a los niños pues era simplemente que los bendijera. De alguna manera esto era una costumbre entre los rabinos también, orar por los niños y colocarle las manos. Sin embargo, los discípulos interpretan esto como una molestia para el Señor, pero en la tradición judía también la imposición de manos era una señal de la transferencia de la bendición. Número 3. Una señal de una tarea sagrada asignada a una persona. También cuando se ordenaba o se reconocía a un varón para una labor específica, en la tradición judía se le colocaban las manos, ¿no? Y de esta manera se estaba reconociendo la gracia de Dios sobre tal persona para fungir con un ministerio en particular. Esta tradición pues ya infectó al cristianismo, obviamente, y no lo infectó para mal, es una simple señal. Y ya en Hechos capítulo 6, verso 6, recordemos que estamos hablando de una iglesia judía, una iglesia con un trasfondo judío. Se dice que los apóstoles tomaron a 7 varones, y dice de la siguiente manera, Hechos 6, verso 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, ahí tenemos las 3 señales, hermanos. Reitero, la imposición de manos es una doctrina fundamental. Pero yo les quiero preguntar algo, sinceramente, ¿parece fundamental? En apariencia no tanto. Bueno, ya cuando hablamos del contexto cristiano nos daremos cuenta que la imposición de manos sí es una doctrina fundamental en el ámbito de la iglesia. Lo vamos a ver. Vean la siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito cristiano se deben considerar 3 aspectos sobre el significado de la imposición de manos. Bueno, antes de seguir con esto, recordemos, para Hebreos la imposición de manos es un primer rudimento. Vean conmigo la primera carta a Timoteo antes de iniciar con esto. Capítulo 5. Versículo 22. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Dice Pablo, mira Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Cuál es el énfasis de las cartas a Timoteo? ¿Alguien recuerda? Eclesiología, ¿verdad? Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Ahora, pregunto yo, ¿tiene esto una relación con el bautismo? ¿Cómo ven? Puede ser un ritual de iniciación, un símbolo de iniciación. Recordemos que el bautismo es una representación de nuestra identificación con Cristo, ¿no? Y que en el bautismo confesamos su nombre. En ese momento se nos reconoce como creyentes y miembros de la familia de Dios, ¿o no? Sin embargo, en la era temprana del cristianismo, imponer las manos también implicaba reconocer a aquellos que estaban ingresando al pueblo de Dios. Pero también tiene que ver con aquellos que posteriormente van a servir en el pueblo de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. O
sea, no se trata de que si está muy animado, lo pongas como maestro, la pongas como maestra, lo pongas como diácono. No porque ingresó a la iglesia inmediatamente lo tienes que reconocer, Timoteo. Todas estas cosas considéralas. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y entonces, hablando de este asunto, del ingreso a la congregación y el desarrollo de un cristiano en la congregación de los santos, la imposición de manos tiene mucho peso, o al menos no el acto, sino la profundidad de la señal. En primer lugar, en el ámbito cristiano podemos hablar del reconocimiento de la naturaleza de aquellos que han de ingresar a la iglesia. Vamos a examinar dos pasajes, hermanos. La imposición de manos, entonces, en primer lugar, es una señal de reconocimiento sobre la naturaleza de aquellos que han de ingresar a la iglesia. Vean conmigo Hechos, por favor, capítulo 8. Es importante reconocer algo, mis hermanos. No todas las personas que profesan fe son de fe. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente nosotros no podemos saber quiénes y quiénes no. Quiénes sí y quiénes no. Sin embargo, sí tenemos la tarea de analizar con amor la situación para saber si realmente la naturaleza de una persona corresponde a lo que debe ser la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que pasó aquí en Samaria, en Hechos capítulo 8, es algo muy interesante. Vamos a dar lectura desde el verso 4, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Yo quiero preguntarles algo. ¿El ministerio de Felipe era pastoral o diaconal? Diaconal, ¿verdad? Era uno de los 7. En consecuencia, ¿él podía predicar el evangelio o no? Como todo cristiano. ¿Pero tenía la experiencia pastoral como para guiar y cuidar a un grupo? Eso no. Vemos que no, y vamos a ver por qué. Vean el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aparte de predicación, ¿qué había? Milagros, señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Si el día de hoy alguien se pone a predicar el evangelio aquí en el parque de la ciudad, y aparte de eso la persona empieza a hacer muchos milagros, yo les pregunto, ¿se va a juntar una gran multitud? ¿Van a acceder al mensaje? Claro que sí. Ahora vean lo que dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los samaritanos habían sido engañados por Simón, ¿verdad? Y para ellos lo que hace Felipe no es algo nuevo, lo que hace Felipe es algo mejor, y entonces ellos cambian de mago, ellos cambian de charlatán, aunque Felipe no era charlatán, porque están muy acostumbrados a ser crédulos, a recibir todo lo que se les da. Y en el versículo 11, vean cómo dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Según el verso 2, hermanos, ¿esta comunidad creyó al evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Se bautizaron? También. No quiero que perdamos Hechos, pero alguien por favor busque Romanos 8:9 y lo puede leer en voz alta, por favor.
Si algún hermano nos hace favor, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me gustaría, hermanos, que recuerden esa última expresión, ¿sale? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Bueno, hay que hacer un contraste aquí en cuanto a los documentos. ¿Qué documento es doctrinal? Es decir, ¿qué documento tiene la intención de explicar la doctrina? ¿Hechos o Romanos? ¿Estamos de acuerdo? Hechos es un testimonio, ¿o no? Es una investigación de acontecimientos históricos para Teófilo. Entonces, Hechos no se centra tanto en la doctrina, sino en los acontecimientos. ¿Estamos de acuerdo? Y como Romanos es un documento doctrinal o didáctico, todo lo que diga Hechos lo tenemos que interpretar a la luz de los documentos que son didácticos. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese sentido, quiero que pongan más atención en el verso 2 del capítulo 8 de Hechos. Pero cuando creyeron a Felipe, pregunta, ¿creyeron aparentemente? Sí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaron también, ¿no? Verso 13, también creyó Simón mismo. Simón creyó, es lo que dice. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué dice Romanos? La frase que nos tenemos que aprender. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Recuerdan eso? Vean, hay un avivamiento en Samaria, mucha gente se está convirtiendo, muchos bautizados, muchas confesiones de fe. Sin embargo, Felipe era diácono y aunque predica la palabra con sinceridad, tal vez no tenía la experiencia de los apóstoles en Jerusalén. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los enviaron a los dos apóstoles que eran ministros pastorales, precisamente para confirmar que el avivamiento era correcto. ¿Cómo lo sabemos? Sigan leyendo el versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿No les llama la atención esa expresión? ¿Qué significa, mis hermanos? Que decían creer, ¿no? Que se bautizaron. Y sin embargo, por lo que dice Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si ellos hubiesen creído genuinamente, su naturaleza sería otra, ¿no? El Espíritu moraría en ellos. Y por eso estamos diciendo, en primer lugar, que en el ámbito cristiano, la imposición de manos es una señal del reconocimiento de la naturaleza de aquellos que han de ingresar a la iglesia. Imagínense que Pedro y Juan no van a Samaria y que Felipe, con su sinceridad, siendo muy ingenuo, un buen hermano pero sin experiencia, le permite a Simón el mago ejercer como evangelista, como diácono o como pastor en Samaria. ¿Sería algo grave? Gravísimo, porque Simón el mago no era creyente, era un charlatán. Y entonces vean cómo Lucas, juntamente con esta expresión de que recibieron el Espíritu, en el versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Los documentos doctrinales nos dicen que el Espíritu se recibe por medio de la fe, ¿o no? Pero lo que está queriendo transmitirnos Lucas es simplemente que al recibir el Espíritu, es entonces cuando ellos les imponían las manos y ya los reconocían como hijos de Dios. ¿Se entiende la idea? Entre tanto que eso no pase, no se les imponían las manos. Otro ejemplo, hermanos, Hechos capítulo 19. Ahora, estos errores son muy comunes en el cristianismo del primer siglo a la fecha, ¿no? Que reconozcamos miembros meramente por una confesión superficial, sin tener contacto con su vida cristiana y saber si realmente han entendido el mensaje del Evangelio.
Bueno, en Hechos 19, versículo 1, vean lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, esta expresión es importante, ¿no? Ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta de Pablo, ¿qué expresa? Que el Espíritu se recibe, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿o no? Es por eso. Pero en el verso 2 ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:9? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Eran creyentes genuinos? No. Según Romanos, no. Ahora noten lo que pasó. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Yo quiero nada más que reflexionemos esto, hermanos. ¿El Espíritu lo recibieron por la imposición de las manos o por la fe? Es por la fe. Pero Lucas expresa esto de esta forma porque el reconocimiento entre el pueblo de Dios de que una persona ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo, al menos en aquella época, era la imposición de las manos. Nosotros no lo practicamos en la iglesia, ¿o sí? Para nosotros el bautismo es suficiente, pero si alguien lo practica tampoco está mal, como una señal de que alguien se añadió a la iglesia, nada más. Bien, entonces, en primer lugar, la imposición de manos es importante y no debemos imponer las manos con ligereza, es decir, en este punto, no debemos aceptar a cualquier persona como hijo de Dios meramente porque asista a la iglesia, meramente porque dice creer. Tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que acercarnos con amor y humildad para saber si la persona realmente conoce el Evangelio, realmente tiene el Espíritu de Dios. Bueno, número 2. Otro aspecto sobre lo que significa la imposición de manos, número 2, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con los ministros. Dice aquí, el reconocimiento del carácter y testimonio de aquellos que han de servir en la iglesia. Cuando se imponen las manos en el ámbito cristiano, esto es una señal de que se está reconociendo un carácter piadoso y un buen testimonio en aquellos que han de servir en la iglesia. Recordemos que en la iglesia solamente existen dos categorías en cuanto al ministerio. ¿Cuáles son? El ministerio pastoral y el ministerio diaconal. El ministerio pastoral se dedica exclusivamente a la instrucción de la palabra, ¿o no? Sea un apóstol, sea un evangelista, sea un maestro, sea un consejero, sea un predicador. Y el otro ministerio o la otra categoría es el ministerio diaconal, que tiene muchas funciones que no involucran precisamente la exposición de la palabra. Esto se determina por los dones, por las cualidades. Y en el ministerio diaconal se incluyen a las hermanas también y a muchos hermanos. Sin embargo, no toda persona puede fungir en el ministerio, ¿o sí? No es así, no nada más porque el hermano es carismático, la hermana es carismática, o porque queremos animar lo que le eche ganas, ¿verdad? Y pues ya, pónganlo en el ministerio para que avance en su vida. Las cosas no son así. Las Escrituras nos dicen, recuerden la expresión, no impongas las manos con ligereza. Y entonces la imposición de manos también tiene que ver con el reconocimiento del carácter y testimonio de aquellos que han de servir en la iglesia. Veamos Hechos 6, por favor. Dice el verso 1: En aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Un problema de organización, ¿no? También un problema de acepción de personas, porque se le daba mayor valor a la viuda hebrea que a la viuda griega. Verso 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunto, hermanos, ¿quiénes estaban encargados de predicar la palabra? Los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes estaban a cargo de la consejería? Los apóstoles. ¿Quiénes estaban a cargo de la distribución de las ofrendas? Los apóstoles. Algo andaba mal, ¿no? Con la iglesia. Y entonces en el verso 2, ellos dijeron: no es justo, es una injusticia esto, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el verso 3 vean lo que ellos aconsejaron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. ¿Qué significa eso? Que tengan una vida íntegra, que realmente conozcan la palabra, que no falten a la congregación, que traten bien a su familia, que tengan una buena interacción con los hermanos, personas de buen testimonio, ¿se entiende? No solamente cristianos, sino de buen testimonio. Sigue diciendo el versículo 3, y llenos del Espíritu Santo, que tengan una vida gobernada por el Espíritu de Dios, que tengan una vida que se caracteriza por el dominio del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué dice? Les impusieron las manos. La primer señal de imposición de manos en este sentido tiene que ver con el reconocimiento del carácter y buen testimonio de aquellos que van a servir en la iglesia. Si la hermana, el hermano anhelan un ministerio, sea el obispado, un varón, sea el diaconado, un varón o una mujer, pero no asisten a la congregación, tratan mal a los hermanos, tienen mal testimonio con los vecinos, ¿pueden fungir como diáconos o pastores? No se puede, mis hermanos, porque se requiere de los ministros que sean hallados fieles. Bien, para mayor información pueden acudir a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 12, donde se habla tanto del carácter del ministro pastoral como del carácter del ministro diaconal, en donde también se incluyen a las hermanas, ¿no? Número 3. Una tercera señal con respecto a la imposición de las manos también es el reconocimiento de los dones que poseen aquellos que han de servir en la iglesia. O sea, no basta con que tenga buen testimonio, no basta con que tenga una vida dominada por el Espíritu, claro que eso es muy importante, pero es importante que si va a fungir como diácono, tenga los dones para el diaconado, ¿o no? Que sea buen administrador, que se caracterice por el don de la dirección, por el don de la misericordia, por el don de la repartición, que asista a las viudas, que asista a los enfermos. Es importante que tenga esos dones, ¿estamos de acuerdo? Y también si va a ser un ministro pastoral, es importante que tenga los dones propios para la administración de la palabra, el don de la enseñanza, el don de ciencia, el don de la profecía, entre otros, ¿no? Tenemos en Hechos, capítulo 13, la experiencia de una misión en Antioquía de Siria. Bueno, en Antioquía de Siria se levantó un grupito que llegó a la fe a través de la predicación de ciertos hermanos,
Y como también los apóstoles querían verificar que el avivamiento era correcto, enviaron a un hermano llamado Bernabé. Vamos a leer desde el capítulo 11, por favor. Bernabé aparece en el versículo 22 y 23 del capítulo 11. Antes de seguir con esto, hermanos, quiero preguntarles yo, ¿saben cómo se le apodaba a Bernabé? ¿Alguien recuerda cómo se le apodaba en la iglesia? Hijo de consolación. ¿Por qué? Porque sus dones, su forma de ministrar estaba inclinada a la consolación de los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la consolación a partir de las Escrituras, ¿es un don para la predicación de la palabra o no? Lo es, porque el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para consolación, para edificación y para exhortación. Y entonces cuando llega la noticia de este avivamiento en Antioquía, en el capítulo 11, versículo 22, vean cómo dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Algo que deben notar en el libro de los Hechos es que cada vez que se da un avivamiento, la iglesia local de Jerusalén interviene y envía a personas para que verifiquen y puedan confirmar que el avivamiento es genuino. Lo vimos en Samaria, ¿verdad? Ahora lo vemos en Antioquía. Y entonces enviaron a Bernabé, el hijo de consolación, que tenía capacidades para consolar, según Hechos 4. Y en el verso 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Y exhortó a todos. ¿Es un don propio del ministerio pastoral? Sí. Aparte de ser un hermano que consuela, es un hermano que exhorta. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tenía un buen carácter, tenía un buen testimonio también. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Sí recuerdan que para ese momento a Saulo nadie lo quería? Todos lo rechazaban. Y entonces Bernabé dijo: bueno, pues voy a echar mano de Saulo. Y Saulo tenía otros dones propios del ministerio pastoral. Y lo llevó a Antioquía, y en el verso 26, vean, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Qué más? Y enseñaron. ¿Tanto Bernabé y Saulo tenían el don de la enseñanza? También. ¿Cuánto tiempo discipularon a esta iglesia, hermanos? Un año. Vean el capítulo 13, por favor. Versículo 1. 13:1. ¿Lo tenemos? Leemos en voz alta, fíjense. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dejó de ser misión, ¿verdad? Y se convirtió en una iglesia ordenada, madura. Y dice que en la iglesia de Antioquía, ¿después de cuánto tiempo, hermanos? Un año. Después de un año de trabajo intensivo con estos varones, se dice en el verso 1 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Dos categorías del ministerio pastoral. ¿Quiénes son los profetas? Los que consuelan, los que exhortan, los que edifican. ¿Quiénes son los maestros? Los que instruyen. Y noten cómo ya aquí tenemos ministros de la palabra. Se dan los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo el Espíritu, hermanos? ¿A ellos o a la iglesia? Fíjense, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Se lo dijo a Bernabé y a Saulo o se lo dijo a la iglesia? Porque nosotros tenemos la obligación como iglesia de reconocer por la voz del Espíritu, que es la palabra, quienes tienen los dones y el carácter y el testimonio para ministrar en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice que ellos, verso 3, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, la imposición de manos en este verso está relacionada al reconocimiento de los dones que poseen aquellos que han de servir en la iglesia. Aquí no se trata tanto de que si es un familiar, de que si es un amigo de los ministros. Se trata de que el hermano tenga buen testimonio, que la hermana tenga buen testimonio de tiempo atrás y que tenga los dones para poder ministrar. Y en señal o en símbolo se le imponen las manos. Digo, esto se puede hacer o no. Lo que sale sobrando es el rito de la imposición de las manos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que importa es el trasfondo de lo que significa imponer las manos. Reconocer que el carácter del ministro sea el correcto y reconocer que tenga los dones. Si se imponen las manos o no, eso está por demás. Se puede hacer, no es pecado. Pero lo que importa más allá del rito es que se consideren los aspectos de este rito. Vean otro pasaje, por favor. Primer carta a Timoteo 4:14. Hay que enfatizar esto, hermanos, porque hay personas que dicen, es que yo llevo muchos años en la iglesia y yo sí quisiera que me reconozcan como diaconisa, como pastor, como diácono. Pero recuerden algo, hermanos, no es una cuestión nada más de alguien. La iglesia tiene que reconocer que el carácter del individuo, su testimonio, su forma de vida y sus dones sean los adecuados. Porque si no, la que se afecta es la iglesia, ¿o no? Dice Pablo que se puede afectar muchísimo. Y lo hemos visto, hermanos, en el Nuevo Testamento con Himeneo, Alejandro, Demas, entre otros. Entonces, es una cuestión que no me corresponde propiamente a mí. Yo no tengo la autoridad ni la facultad para decir Josué va a ser pastor. Esa autoridad Dios se la confirió ¿a quién? A toda la congregación. Todos los miembros maduros espirituales que conocen la Escritura tienen la obligación de intervenir y reconocer a un ministro. En ese sentido, es importante no solo que lo sepan, sino que también lo hagamos, hermanos, si somos una iglesia bíblica. Ahora, en el capítulo 4, verso 14, vean cómo Pablo le dice a Timoteo algo. No descuides el don que hay en ti. Pregunto yo, ¿cuál era el don de Timoteo? Vean el versículo 3, hermanos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál era su don? El don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la instrucción. Y por tanto, Timoteo, no te ocupes en otras cosas que no te corresponden. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y te voy a recordar algo, Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Vean la expresión, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pregunta, hermanos, ¿el don que tenía Timoteo o los dones que tenía Timoteo se le transfirieron por la imposición de manos? No. Simplemente la imposición de manos del presbiterio o de todos los ancianos de la iglesia fue el reconocimiento público de que Timoteo tenía esos dones. Y pregunto yo, ¿tenía Timoteo buen testimonio? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Derbe? ¿Qué le dijeron los hermanos? Este es un joven de buen testimonio. Este es un joven con una vida correcta. ¿Y qué hizo Pablo? Se lo llevó a la obra misionera. Entonces, es importante considerar eso. Y por último, la segunda carta a Timoteo 1:6. Consejo para Timoteo y para todo hermano que ya está ministrando. Pregunto, ¿un hermano que ministra puede tener errores? Pues claro, ¿no? Sea diácono, sea pastor, sea diaconisa, sea maestra de mujeres, de niños. Entre tanto que sea un error, que no lo descalifique del ministerio, ¿verdad? Aquí Timoteo está pasando por una situación probablemente de depresión, por la opresión de la iglesia de Éfeso. Probablemente está descuidando sus dones, su labor ministerial. Y Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Timoteo, ponte las pilas en el ministerio que tienes.
No te estoy diciendo que estás descalificado, pero ponte las pilas, Timoteo. Dice que te fue dado o que está en ti por la imposición de mis manos. Le está diciendo, yo te estoy confirmando, Timoteo, que Dios te llamó a ese ministerio. Evidencia es que yo lo reconocí. Yo confirmé por la imposición de mis manos en ti que Dios te llamó a esa labor. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la doctrina de la imposición de las manos? Primero, que usted entienda, hermano, hermana, que Dios desea, que Dios anhela que usted le sirva. Usted tiene solamente dos opciones que Dios ya determinó. O Dios lo eligió para ser un ministro pastoral, si es varón, o Dios lo eligió o la eligió para ser un ministro diaconal. ¿Se entiende? No hay de otra. Y Dios desea que usted le sirva. Pero no basta que usted anhele o tenga el deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario el testimonio y ¿qué más? Las capacidades, los dones para poder ministrar. Entonces tengamos en cuenta eso. Pero la otra cosa, hermanos, como iglesia, cuando se dé el brote de un hermano, una hermana, con cualidades para el diaconado, si es una hermana, con cualidades para enseñar a otras mujeres, si es una hermana, para enseñar a los niños, o si es un varón que tiene cualidades para el diaconado, para la administración, para el cuidado de las viudas, los enfermos, o si es un joven, un varón que tiene dones para la enseñanza de la palabra, se tendrá que convocar a la iglesia para que la iglesia reconozca si realmente esta persona tiene un buen testimonio y si realmente la persona tiene estos dones y los ha venido manifestando tiempo atrás. Y no es una cuestión, hermanos, sencilla. Es importante ser transparentes, es importante tener conocimiento de la palabra, porque en ese tipo de asambleas, para reconocer a nuevos ministros, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Digo esto porque en algunas juntas, en otras experiencias con otras iglesias, salen a relucir expresiones como, pero pues él lleva tiempo en la iglesia, ¿no? Pero es que se lo ha ganado porque lleva 20, 15 años. Es que la hermanita es familiar del pastor. Eso no tiene ningún peso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. También reconocer algo, que aquí Pablo no nos está diciendo, ni el Nuevo Testamento, que la elección de un ministro es por democracia. ¿Han escuchado eso de que la iglesia se gobierna por una democracia y la mayoría gana? Bueno, pues no es bíblico, hermanos. La iglesia es una teocracia, en donde aunque la mayoría levante la mano a favor, quien tiene la última palabra, ¿quién es? Las Escrituras. Y Dios ya habló, Dios ya dijo qué personas deben ministrar. Ahora, reitero, aquí hay muchos hermanos, muchas hermanas con dones, cualidades y un buen testimonio. Entonces, la iglesia tiene la obligación de reconocer quiénes trabajan y nos presiden en el Señor. Vean por último, por favor, la primera carta a Tesalonicenses. Ya estamos por terminar. Verso 12 del capítulo 5 de la primera carta. Digo esto porque existen ideas absurdas y antibíblicas de lo que debe ser la iglesia. Bueno, es que solo debe haber un pastor. La Biblia no enseña eso, hermanos. Esa idea de que hay un pastor principal y otros copastores abajo es del catolicismo romano, pero no de las Escrituras. Dios levanta en una iglesia en el Nuevo Testamento a más de un pastor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otros tienen la idea de que, bueno, es que el pastor tiene que decidirlo. ¿Qué opina el pastor? Y lo que el pastor diga vamos a hacer. Eso tampoco es bíblico, hermanos, porque el pastor solamente es un instructor de la palabra. Él puede decir lo que la palabra dice, pero su palabra personal no tiene peso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por último, hermanos, aquellos que van a ministrar, se entiende que ya tienen un trasfondo en la iglesia en donde han venido trabajando sin que alguien los reconozca, los persiga o los presione. Vean lo que dice el capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor
y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay hermanos que trabajan muchas veces en una congregación enseñando o en el diaconado y muchas veces no son reconocidos, ¿verdad? Bueno, también la iglesia tiene la obligación de reconocer a aquellos que con fidelidad tienen un buen testimonio, administran, como en el caso de nuestro hermanito Rafa, que presiden, como en el caso del hermano Aurelio, Eric, y otros hermanos, ¿no? Hermanas que enseñan, hermanas que cuidan a los más necesitados. Es necesario que la iglesia los reconozca. Bien, mis hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a la imposición de manos. Isra. Ministerio. Claro. ¿Se deben considerar esos 3 puntos cuando se imponen las manos? Me pregunto. En el asunto de Hebreos, propiamente lo que Hebreos está tratando de manera muy particular, por el contexto, tiene que ver con el ministerio. Porque en el contexto de Hebreos tiene que ver con la orden de Aarón, la orden de los levitas, que ahora nosotros somos un nuevo sacerdocio en Cristo. Entonces en Hebreos el enfoque o el énfasis tiene que ver más con el ministerio, hermano, que ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero mencionamos también lo de Hechos porque pues usa la expresión, la imposición de manos. Sí, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Perfecto. Tenemos unos minutitos para entrar al culto público. Que Dios les bendiga. Allá atrás tenemos café, si alguien gusta, hermanos.